Hola a todos de nuevo. Bueno, vamos a corregir los ejercicios que teníais que haber entregado el miércoles 29 de abril, ¿vale? Son problemas, básicamente, de lo que hemos estado viendo las semanas anteriores. Pues venga, vamos. El 3. El 3 yo creo que es bastante fácil, ¿no? Dice, halla el área y el volumen de los siguientes cilindros. Bueno, pues recuerdo que para calcular el área del cilindro, lo que hacía era multiplicar dos veces el área de la base y luego sumarle el área lateral, ¿vale? ¿Cuál era el área de la base? Pues como es un círculo, pues el área de la base es pi por r al cuadrado. De un círculo es pi por r al cuadrado. Lo multiplico por 2 porque tengo dos bases que son iguales. Y a esto hay que sumarle el área lateral, que el área lateral os recuerdo que era un rectángulo. ¿Cuál era la dimensión del rectángulo? Pues la base era 2 por pi por r, porque era la longitud del círculo que forma la base, y luego lo multiplicamos por la altura, ¿vale? Entonces sería 2 por pi por el radio al cuadrado, en este caso que es 9, pues 9 al cuadrado, más 2 por pi por el radio, que es 9, por la altura, que es 13, ¿vale? Pues eso, si lo ponemos bien puesto en la calculadora, nuestra calculadora lo va a hacer, ¿vale? Sería 2 por pi por 9 al cuadrado más 2 por pi por 9 por 13, ¿vale? Y me sale 936 pi, que en decimal sería 1244 aproximadamente con 0,7. 1244,07 y estos son centímetros cuadrados porque es superficie, hay que poner las unidades, ¿vale? Y luego el volumen del cilindro pues era el área de la base, que era pi por r al cuadrado por la altura, ¿vale? Así que en nuestro caso será pi por 9 al cuadrado por la altura, que es 13. Así que lo ponemos también en la calculadora, pi por 9 al cuadrado y por 13. Y me sale 3308,09, aproximando sería 0,010, ¿no? 3308,1. 3308,1 y estos son centímetros cúbicos. Pues el volumen serían 3308,01 centímetros cúbicos, ¿vale? Y luego en el B tenemos que hacer lo mismo. Lo que pasa es que en el B tenemos que tener cuidado con una cosa. El dato que nos dan es todo el diámetro. Fijaos que va desde un extremo a otro, ¿vale? Pues entonces tenemos que el diámetro son 20 centímetros. Pues nada, ya sabemos que el radio es la mitad, que son 10 centímetros. Así que en el B, ¿vale? No pongo la fórmula, voy a poner directamente los números, ¿vale? Así que sería 2 por pi por el radio al cuadrado, el radio hemos dicho que son 10, más 2 por pi por el radio, que hemos dicho que es 10, por la altura, que no me acuerdo, que son 11, ¿vale? La fórmula es la misma que he usado antes, ¿vale? No la vuelvo a repetir, la he puesto para que la recordemos. Así que, pues sería 2 por pi por 10 al cuadrado más 2 por pi por 10 por 11, ¿vale? Y entonces me sale 1319,47 aproximadamente. Y esto vuelven a ser centímetros. Fijaos bien en las unidades que tenemos, son centímetros cuadrados, porque estamos hablando de el área. Y luego el volumen pues sería otra vez pi por r al cuadrado, por h pues sería pi por 10 al cuadrado, que era el radio, por la altura h, que en este caso es 11. Pues así que sería pi por 10 al cuadrado por 11. Y nos sale 1100 pi, que son 3455,75 aproximadamente.
3.455,75 y aquí son centímetros cúbicos, porque es volumen. ¿Vale? Bueno, en este ejercicio simplemente hay que aplicar las fórmulas. Esto no tiene más historia, son como los que hemos hecho, aplicando las expresiones que teníamos cada uno. Bueno, el 9. El 9 ya sí tiene más historia. Dice, el líquido del primer recipiente se traslada al segundo. ¿Se llenará este segundo recipiente? Pues yo lo que voy a hacer es calcular el volumen del primer recipiente y el volumen del segundo recipiente. Como son cilindros, bueno, pues lo pongo aquí, el volumen del cilindro es pi por r al cuadrado por h, ¿vale? Entonces, el del primer recipiente será pi por 2 al cuadrado por 12. Y el del segundo recipiente será pi por 4 al cuadrado y por 7. Entonces, ¿por qué voy a hacer esto? Porque, ¿cómo sé si se va a llenar el segundo recipiente? Pues tendré que calcular el volumen de este y si es más pequeño que el de este, pues se llenará. Y si el del primero es más grande que el del segundo, pues lo que pasará es que se desbordará. O si no quiero que se me desborde para no tener que limpiarlo luego, pues lo llenaré, el segundo lo llenaré hasta arriba y en el primero todavía me quedará algo, ¿vale? Pero eso sería en el segundo caso de que el volumen del primero me salga más grande que el del segundo. Entonces voy a calcularlo y voy a compararlo, a ver lo que sale. Venga, el volumen del primero sería pi por 2 al cuadrado por 12. Y entonces me sale 150,8 aproximadamente. 150,8 centímetros cúbicos. ¿Vale? 150,8 centímetros cúbicos. Y el otro sería pi por 4 al cuadrado y por 7. Que son 351,86. Pues mucho, tiene mucha más capacidad. Más del doble. 351,86 centímetros cúbicos. Fijaos que aquí, aunque la altura sea 5 centímetros más pequeña, el volumen es más grande porque el radio es el doble. ¿Vale? ¿Eso por qué pasa? Porque si tuviésemos la misma altura, cuando el radio se duplica, el volumen se cuatriplica, se multiplica por 2 al cuadrado. Si el radio fuese 3 veces más grande, el volumen sería 9 veces más grande, ¿vale? Entonces, a igualdad de altura, evidentemente el volumen tiene más grande que tenga más radio, pero además es que no crece proporcionalmente, crece más rápido que proporcionalmente, ¿vale? No es el doble, es 4 veces, no es el triple, es 9 veces, ¿vale? Y así. Si fuese, no es el quíntuple, es 25 veces al cuadrado. Y aquí, aunque la altura baje un poco, digamos, al haber aumentado al doble el volumen, el radio, compensa esa altura más baja, ¿vale? De hecho, ya fijaros que es casi el doble. Entonces, ¿se llenará este segundo recipiente? Pues no sé, bueno, se llenará hasta cierta altura, ¿no? Que es la segunda parte. No se llenará entero, ¿vale? No se llenará entero el segundo recipiente. Se llenará una parte, pero no entero. Y ahora, la segunda parte que me parece bastante interesante es la de a qué altura, en caso de no llenarse, a qué altura llegará el líquido. ¿Vale? Entonces, aquí estamos en lo siguiente. Lo que estamos haciendo es, este recipiente está lleno, entonces cuando yo lo eche aquí, hemos dicho que no se va a llenar, va a quedarse, imaginemos que se queda a esa altura, o sea que se queda hasta ahí. Pues lo que me están preguntando es, ¿cuál es esa altura? ¿Cuál es la altura que alcanza el líquido? ¿Vale? Entonces, ¿qué tenemos que utilizar aquí? Aquí voy a copiar de nuevo, el volumen, que es pi por r al cuadrado por la altura. Y claro, en esta segunda situación, la altura del recipiente yo la sé, que es 7. Pero claro, si yo utilizo ese 7 en la fórmula, en esta fórmula que hay aquí, lo que estoy calculando es el volumen que cabe en total, hasta aquí, hasta arriba. Pero no me están preguntando eso. Me están preguntando que
¿qué altura llegaría si yo vuelco el volumen del primer recipiente? Y el volumen del primer recipiente lo tengo ahí. ¿Vale? Entonces yo voy a poner los datos que tengo. Los datos que tengo son el volumen, que son 150,8 centímetros cúbicos. Pi, que es un número. El radio también lo sé. El radio lo sé. El radio son 4 centímetros. Y ahora, con la altura no os confundáis y penséis que lo que tengo que utilizar es la altura del cilindro. No tengo que utilizar la altura del cilindro. Repito, que si yo pusiera la altura de ese cilindro, si yo pusiera esa altura ahí, esos 7 centímetros, si yo los pongo ahí, lo que voy a calcular es cuánto cabe en el cilindro completo. Pero yo lo que quiero calcular es cuánto hay o qué altura alcanza si le echo 150 centímetros cúbicos, ¿vale? Entonces, lo que tengo que hacer es, con estos datos, sustituir los datos que tenga. El volumen lo sé, pi es un número, r al cuadrado, r lo sé, sería 4 cuadrados, y la altura a la que llega el líquido es lo que quiero calcular. Entonces, fijaos que lo que me está estorbando para saber la altura es esa parte. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues si esa parte está multiplicando a la h, me la tengo que llevar al otro lado dividiendo. ¿Vale? Este ejercicio, bueno, puede ser que sea un pelín complicado, pero tenemos que aprender a hacerlo también. ¿Vale? Y ahora, cuidado aquí, ¿cómo lo hago? Pues hago 150,8 dividido, y como en el denominador hay más de una expresión, hay una operación, lo pongo entre paréntesis. Paréntesis, pi por 4 al cuadrado, cierro paréntesis y le doy al igual, ¿vale? Muy importante. Lo mismo si en el numerador hubiese más operaciones, también las pongo entre paréntesis. Y entonces me salen prácticamente 3, ¿vale? Prácticamente 3, que son los... entonces decía que nos saldría 3, que son 3 centímetros, ¿vale? Porque estamos trabajando en centímetros, ¿vale? Pues entonces aquí en la solución, la altura que alcanzará es de 3 centímetros. ¿Vale? Ya digo que, en fin, al principio puede ser un poco complicado, pero si lo entendemos es bastante interesante. A mí me gusta este tipo de ejercicio. Venga, pasamos al siguiente. Dice, halla el volumen de las siguientes figuras que tienen los huecos indicados. ¿Vale? Entonces, esto ya lo hemos explicado en el vídeo y está explicado en la videoconferencia. Entonces, en el A, el volumen que me están preguntando será el volumen del cilindro menos el volumen del cono, ¿vale? Entonces voy a hacer el volumen del cilindro, que será pi por el radio, venga, lo voy a poner por aquí. ¿Cuál es el radio del cilindro? El radio del cilindro son la mitad de estos 7, 3,5, y las unidades que son decímetros. Y voy a decir también el radio del cono porque me interesa, que es la mitad de esos 3, que son 1,5 decímetros. Entonces será, el volumen del cilindro será, venga, vamos a poner la expresión, pi por r al cuadrado por h, menos el volumen del cono, que si os fijáis es prácticamente la misma expresión, ¿vale? Pero partido por 3, ¿vale? Y cuidado porque los radios cambian, ¿vale? Voy a poner aquí el radio del cilindro y aquí radio del cono. Y aquí altura del cilindro y altura del cono, pero resulta que las dos alturas son iguales. Pero bueno, los radios sí son diferentes. Entonces sería pi por el radio del cilindro. Hemos dicho que el radio del cilindro son 3,5. Fijaos que esté todo en las mismas unidades. Todo está en decímetros, así que no hay problema. Por la altura, que es 7. Menos pi por el radio del cono, que hemos dicho que es 1,5, por la altura, que es 7, partido por 3. ¿Vale? Y repito esto, si se lo ponemos bien en la calculadora, pero hay que ponérselo bien, no como se lo iba a poner yo, pues aquí me falta un cuadrado y aquí me falta otro cuadrado. ¿Vale? Si se lo ponemos bien en la calculadora, lo hace del tirón. Si queréis, lo podéis hacer por separado. Hacéis primero el del cilindro, lo ponéis el resultado, hacéis el del cono, ponéis el resultado y luego lo restáis. Pero si lo ponéis bien, como lo voy a poner yo aquí, la calculadora lo hace. Sería pi por 3,5 al cuadrado por 7, ¿vale? En el del cilindro no hay problema porque es simplemente una expresión, ¿vale? Y ahora, menos
Y lo que decía antes, como en la fórmula del cilindro hay varias operaciones en el numerador, hay que ponerlo entre paréntesis, ¿vale? Entonces pongo pi por 1,5 al cuadrado y por 7 partido por 3, ¿vale? Fijaos que el partido por 3 dividido entre 3 no lo pongo entre paréntesis porque solo está el 3, no hace falta. Y si yo le doy a eso, pues ya me sale directamente el resultado, que son 252,9 aproximadamente. 252,9, y como estoy trabajando con volúmenes y con decímetros cúbicos, ¿vale? Así que el volumen de la será 252,9 decímetros cúbicos, ¿vale? Y ahora, en el B, fijaos que lo que tengo es también un cilindro, también el radio del cilindro son 3,5, la altura es la que cambia, la altura es 8, y luego tengo dos semiesferas que le quito. Como son dos semiesferas, lo que le estoy quitando es una esfera completa. Entonces, en el B, el volumen que me piden será el volumen del cilindro menos el volumen de una esfera, ¿vale? ¿Cuál es el radio del cilindro? Pues hemos dicho que siguen siendo 3,5 decímetros. Y yo creo que el radio de la esfera también son 1,5. Y el radio de la esfera es 1,5 decímetros. ¿Vale? Pues entonces aquí lo que tengo que hacer es el volumen del cilindro, que será pi por el radio del cilindro al cuadrado por la altura del cilindro, menos el volumen de la esfera, que es 4 tercios de pi por el radio de la esfera al cubo. ¿Vale? Sustituyendo, pues me quedaría pi por el radio del cilindro, que son 3,5 al cuadrado, por la altura, que son 8, menos 4 tercios por pi por el radio de la esfera, que es 1,5 al cubo. Y lo mismo, podéis hacerlo por separado o lo podéis hacer junto con la calculadora y os sale directamente el resultado final. Pues entonces sería pi por 3,5 al cuadrado por 8 menos, y aquí podéis poner entre paréntesis, si queréis, no hace falta, pero bueno, porque os sintáis más cómodos, 4 tercios, 4 entre 3, lo ponéis entre paréntesis, y luego por pi y por 1,5 al cubo, ¿vale? Ese 4 tercios no hace falta ponerlo entre paréntesis, pero bueno, le damos al igual y le damos aquí y nos sale 293,74, aproximadamente 293,74 decímetros cúbicos, ¿vale? Y ese sería el volumen de la segunda pieza, ¿vale? De la segunda figura que tenemos ahí, ¿vale? Venga, pues pasamos al siguiente. Dice, haya el volumen que queda entre estas figuras. Lo mismo. Habla, por ejemplo, en el A, lo que tenemos es un cubo y dentro del cubo una esfera. Pues entonces, el volumen que me están pidiendo es el volumen del cubo menos el volumen de la esfera, ¿vale? El volumen del cubo sabemos que es el lado al cubo, al cuadrado no, al cubo, y el volumen de la esfera es, por el que hemos puesto antes, 4 tercios de pi por r al cubo, ¿vale? Entonces, en nuestro caso, fijaos que el lado del cubo me lo dan, que es 5 centímetros, eso está claro, es 5 al cubo. Y también lo decía en el vídeo, si esos 5 centímetros se corresponden con el diámetro de la esfera. Entonces, el radio, bueno, vamos a ponerlo aquí abajo. El radio de la esfera no son 5, el radio es la mitad, 2,5 centímetros. Así que serían 4 tercios por pi por 2,5 al cubo, ¿vale? Y nada, pues aplicamos de nuevo otra vez lo mismo que hemos hecho antes, prácticamente. 5 al cubo, fijaos que aquí en mi calculadora, cuando lo pongo, le tengo que dar aquí esta flechilla para salirme del exponente, no sé en las vuestras. Lo digo por si seguís escribiendo y veis que os sale como en notación de exponente así chiquitillo arriba, es porque tenéis que darle a la flecha para iros para la derecha. Menos, entre paréntesis ya digo que no hace falta, 4 entre 3 por pi y por 2,5 también al cubo. Y me sale 59,55 aproximadamente. Y en este caso serían
centímetros cúbicos. Así que el volumen serían 59,55 centímetros cúbicos, ¿vale? Quitándole el del cubo, le quito el de la esfera. Y luego en el B, pues lo mismo, el volumen que me pide será el volumen del cilindro menos el volumen de la esfera en este caso, ¿vale? Pues lo mismo, el volumen del cilindro era pi por r al cuadrado por la altura y el volumen de la esfera que era 4/3 de pi por r al cubo, ¿vale? Y ahora, ¿cómo identifico cuál es el radio del cilindro? Pues vamos a ponerlo aquí, radio del cilindro y aquí esto es radio de la esfera. El radio del cilindro, si estos son 8 centímetros, significa que de aquí y de aquí también hay 8 centímetros, ya lo dijimos. Quiere decir que el diámetro, de ahí hay 8 y de aquí a aquí también hay 8, ¿vale? Que el diámetro de la esfera es 8, por tanto el diámetro de esta circunferencia también es 8. Así que el radio del cilindro es la mitad, que son 4. El radio de la esfera también son 4 centímetros y la altura me la están dando que son 8 centímetros, ¿vale? Pues entonces sería pi por 4 al cuadrado por 8 menos 4/3 por pi por el radio de la esfera que son 4 al cubo, ¿vale? Pues entonces ponemos la historia esta y sería pi por 4 al cuadrado por 8 menos, y ahora entre paréntesis, 4/3, no hace falta, repito, por pi por 4 al cubo, ¿vale? Le damos al igual y ya nos sale que son 134,04 aproximadamente, ¿vale? La idea es, centímetros cúbicos también, la idea es restarle al recipiente grande, digamos, a la figura grande, restarle la figura pequeña y entonces me sale lo que queda entre ambas. Y la historia está también en saber cuánto miden las longitudes con los datos que nos dan, ¿vale? Esa es la idea. Bueno, y vamos a pasar a los problemas. Los problemas que explicó Connor en el vídeo, que explica Connor. Dice el primero, tenemos un cono, un vaso, ¿vale? Dice, the base of a cone-shaped glass, es como un vaso con forma de cono. Entonces, bueno, si es un vaso sería algo tal que así, ¿vale? El cono sería ese, ¿vale? Que es lo que nos interesa y luego, bueno, pues aquí el vaso con su... a cogerlo. Y entonces dice que de aquí a aquí, dice la base es de 12 pulgadas. 12 pulgadas. ¿Vale? Y es de 18 pulgadas de alto. Eso es lo que significa. Dice, you fill the glass with soda pop to the top of the glass. Llenamos todo el vaso y me pregunta que cuál es el volumen que hay de soda, de refresco. ¿Vale? Pues entonces lo que me están preguntando es el volumen del cono, que como ya sabemos es pi por r al cuadrado por la altura partido por 3. ¿Vale? Pues entonces aplicamos lo que sabemos, sería pi por r al cuadrado. Fijaos que os dice que la base es de 12, ¿vale? La base completa. Entonces, si la base es de 12, el radio es de 6 pulgadas. Entonces serán 6 al cuadrado por 18 entre 3, ¿vale? Pues entonces lo ponemos aquí. Eso va a salir... bueno, vamos a verlo. Sería pi por 6 al cuadrado por 18 entre 3. Tendríamos que haber puesto paréntesis aquí. Yo he dicho que sí, para que no os confundáis, pero si son todo multiplicaciones en el numerador no hace falta. Pero bueno, para que no... vosotros lo ponéis siempre, ¿vale? Y así no hay confusión. 216 pi, que son 678,58 aproximadamente. Entonces, ¿cuál es el volumen de soda? Pues the volume of soda pop is 678.58 inches cubed. Son pulgadas al cubo, ¿vale? Porque es un volumen, entonces son
pulgadas al cubo. ¿Estamos? Pues nada, ese sería. ¿Vale? Y el segundo problema dice: Many villages have water tanks that they use for farming. Varias ciudades, muchas ciudades usan unos tanques de agua para farming, para la granja, es que los ingleses forman un sustantivo de cualquier lado para abastecer la granja, ¿vale? El pueblo de Jeff tiene a cylinder-shaped water tank, un tanque de agua cilíndrico, ¿vale? Que tiene radius, el radio, 4 metros, y height, la altura, 9 metros. Pues que calculamos el volumen, pues lo mismo. En este caso sería pi por r al cuadrado por la altura, que sería pi por 4 al cuadrado por 9. ¿Vale? Este ejercicio es más para que practiquemos un poco el inglés más que para otra cosa. Porque es bastante sencillo. Pi por 4 al cuadrado por la altura, que es 9. Y entonces me salen 452,39. 452,39. ¿Vale? Metros cúbicos. Aquí no he puesto lo de las pulgadas cúbicas, ¿no? No recuerdo exactamente ahora cuál era la abreviatura de pulgadas. Bueno. ¿Y cuál es la solución? Solution. Pues que the volume of the cylinder is 452.39 meters cube. ¿Vale? Pues esa sería la respuesta del segundo problema. ¿Vale? Y ya está, bueno, pues aquí están todos los ejercicios. Bueno, pues nada, nos vemos en la próxima. Hasta luego. Bueno, a ver, una aclaración. No son metros cube, es cubic meters, ¿vale? Me he confundido yo y aquí sería también lo mismo, cubic inches, ¿vale? Ahora ya está. Me sonaba a mí un poco extraño esto, lo he buscado y ya está corregido. ¿Tenemos alguno más en inglés? No. Venga, ya sí. Hasta luego. Adiós.